capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Versículos 25 al 37. ¿Ya están listos? Vamos a ponernos de pie. Es la palabra de Dios y merece todo nuestro respeto. El honor sea para nuestro Señor. Y vamos a leerlo todos parados, los que se puedan parar, por favor. ¿Listos? Vamos a leerlo juntos. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas cada día, Señor, cómo te gusta, Señor, cómo te agrada que nosotros vivamos, Señor. Y cada una de tus enseñanzas, Señor, te rogamos, Dios, que las pongas en nuestra mente y en nuestro corazón. Y que cuando la hayamos entendido y aprendido, Señor, la pongamos por obra, así como tú nos has enseñado hoy. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Amén. ¿Se pueden sentar, por favor? Bueno, esta es una parábola muy importante también, la parábola del buen samaritano. El Señor Jesús seguía enseñando a la gente de su época cómo el Señor Jesús le agradaba ver a la gente que viviera, pero también con experiencias prácticas y las vivencias que tenían las personas en aquella época. Les decía los ejemplos de lo que él veía y les decía cómo le agradaba a Dios que reaccionáramos. Y esta es una de las parábolas. En un mundo tan indiferente como el que tenemos hoy, en unas circunstancias, en unas situaciones en las que todo el mundo se está cuidando de todo el mundo, es difícil que uno pueda tener seguridad o que uno pueda tener confianza del otro. A veces pensamos que la gente se acerca para hacernos daño y a veces cuando la gente necesita, nosotros no nos acercamos por temor a que nos hagan daño. Y esa es la circunstancia que estaba viviendo la persona que le pasó esta parábola precisamente. El Señor Jesús conocía perfectamente a todas las personas de aquella época, de las de antes, las de hoy y las de después. Y el Señor Jesús puso este ejemplo para que vieran que no ha cambiado mucho las circunstancias. Tanto en aquel tiempo había maldad, había quien lastimara, había quien asaltara por el camino, como lo existe hoy.
pero ante las circunstancias, aún así Dios nos dice qué hacer. Y esta es la parábola del buen samaritano, en donde el Señor Jesús nos enseña cómo quiere que nosotros reaccionemos ante estas circunstancias. La parábola del buen samaritano, bueno, antes de continuar, el asunto que se refiere a esta parábola es el prójimo. Nuestro prójimo, ¿quién es? El Señor Jesús le va a explicar a una persona que conoce mucho de la ley, que es un erudito, le va a explicar quién es el prójimo. Y esa explicación se queda hasta nuestros días. Y Dios nos enseña quién es nuestro prójimo. Y yo le puse como título a esta predicación: ¿sabes cómo demostrarle el amor que Dios pone en tu corazón a tu prójimo? Bueno, por esta situación nosotros vamos a analizar las razones por las que toda persona debe saber cómo agrada a Dios que le demostremos el amor al prójimo. Toda persona debe saber por qué Jesús dirige esta parábola, qué estaba pasando en esta circunstancia. Acuérdense que el Señor Jesús no le agradaba a aquellos que conocían de la ley, porque el Señor reaccionaba con amor, no como una persona religiosa. Y Jesús esta parábola la hizo porque Él estaba sentado platicando y una persona le estaba haciendo una pregunta, y no para que le contestara, no para tener conocimiento, no para que le enseñara, le estaba preguntando para probarlo, para ver si caía, para ver si se equivocaba. ¿Ustedes conocen alguna persona así? Que nada más les preguntan a ver qué dice, a ver cómo contestan, para ver si nos equivocamos. ¿La conocen? Bueno, pues este hombre que sabía muchísimo de la ley estaba haciendo exactamente eso con Jesús. Le estaba haciendo la pregunta, y no precisamente para aprender, sino para ver qué decía. Y vemos aquí la pregunta. Fíjense cómo es muy hábil en preguntarle, ¿no? La manera como se le acerca, ¿no? Y dice: maestro, en el versículo 25, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El Señor Jesús le contesta porque sabía perfectamente bien que él ya había leído la ley, porque sabía perfectamente bien que sabía leer y que tenía el conocimiento. Pero el Señor Jesús, con toda la omnisciencia y todas las cualidades de carácter y de atributos que Dios le dio, estando en tierra con nosotros, sabía perfectamente cuáles eran las intenciones de su corazón de este hombre. Y le contestó con mucha sabiduría. No le contestó enojado, ni gritándole, ni diciéndole. Le contestó con dos preguntas. Y Jesús básicamente le dijo: tú deberías saberlo, en otras palabras. Tú eres el experto. Y allí estaba un maestro de la ley, sentadito junto a él, a un lado. No era un procurador, no era un abogado, no era alguien así con una especialidad que tenía que ver con la ley mosaica, o sea, que conociera la ley de Moisés, sino era una persona que conocía completamente bien la ley religiosa y la ley moral. Este hombre no estaba buscando información, estaba tratando de poner a prueba a Jesús. Y en respuesta, Jesús citó dos pasajes del Antiguo Testamento. Y vamos a ver cómo Jesús se sabía la Biblia. Algunos dicen: ay, la Biblia, ¿no? Pero nosotros que hemos aprendido, sabemos que aquí está la palabra de Dios. Y Jesús se sabía el Antiguo Testamento, la ley. Y Jesús les contesta a esta persona que lo quería poner a prueba con la misma ley. Y vamos a ver con sus Biblias, por favor, vámonos a Deuteronomio 6:5. ¿Ya lo tienen? Deuteronomio dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Esto es lo que el Señor Jesús le está contestando a este conocedor de la ley. Y le contesta además con otro versículo más del Antiguo Testamento. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. ¿Ya lo encontraron? Levítico, capítulo 19, versículo 18. El Señor Jesús le contesta también con este versículo que dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. El Señor Jesús sabía cómo contestarle a este hombre que lo estaba tentando. Y vemos cómo Jesús siempre respaldó la ley. Sabía la ley, la respaldaba y con eso contestaba. Y dijo bien, y le respondió muy bien a este hombre: bien contestado, haz eso y vivirás. ¿Se imaginan este hombre que estaba poniendo a prueba al Señor Jesús cómo estaba por dentro con esta respuesta? ¿Cómo lo veía el Señor Jesús, verdad? Pero aparte, tal vez a este hombre no le gustó la idea de que le volteara la situación, porque eso fue lo que hizo el Señor Jesús al contestarle así. Y le volteó la pregunta, y además no le pareció bien que ahora él hiciera lo bueno, aunque conocía la ley, porque se retorció y buscó todavía otra pregunta más. Y la pregunta fue: ¿y quién es mi prójimo? Sí, así como no sé, ¿verdad? A ver, como que no te entendí, Señor Jesús. A ver, explícamelo otra vez. ¿Quién es mi prójimo? Y bueno, estoy seguro de que no le gustó saber ni quién era su prójimo. Muchas veces la gente hace preguntas, pero en realidad no quiere saber la respuesta. Y Jesús aprovechó la oportunidad para enseñar algunos principios importantes en cuanto a la santidad y respondió con la parábola del buen samaritano. No sé si a ustedes también les hayan hecho preguntas alguna vez y cuando ustedes contestan se quedan así los otros así como privados, ¿no? Imagínense cómo lo hizo el Señor Jesús con toda sabiduría, sin ningún enojo y enseñando la parte, dándole una enseñanza tremenda. Y es cuando el Señor Jesús aquí empieza con la parábola del buen samaritano. Al continuar examinando esta enseñanza, Jesús tenía presente que esta parábola tiene como respuesta quién es tu prójimo, para que no le busquemos, ¿no? Porque luego decimos, es que no le entendí. O nos queremos justificar, ¿verdad? De que no hacemos las cosas porque no entendemos. Pero este hombre conocedor de la ley tuvo la respuesta del Señor Jesús. Entonces debes saber que toda persona debe saber cuáles son las personas que Dios está observando. A ver, ¿a quiénes Dios observa? Vamos a ver las personas que están en esta parábola. La primera, vamos a ver, había una persona, el viajero. El viajero, a menos que tuviera una urgente necesidad, no fue muy prudente en irse solo. Este hombre se fue por el camino. Iba de Jerusalén a Jericó y se fue solo. Y a menos de que llevara mucha mercancía de valor, cuando los viajeros lo llevaban, ¿qué hacían? Acostumbraban irse en caravanas, pero este hombre estaba solo. Entonces vemos que el viajero, para empezar, era una persona como imprudente. Se fue solito, yo puedo solo, ¿no? Yo no necesito ayuda. Entonces también vemos a la primera. Entonces Dios observa primero que las personas que de repente tienen incidentes, a veces somos imprudentes, a veces pensamos que solos podemos y a veces no tomamos las medidas adecuadas. Entonces, esta era la persona que es el viajero. Otra persona que aparece en esta parábola, vemos el sacerdote. El sacerdote, ¿qué hizo? Va por el camino, ve a la persona que está herida y se va corriendo, ¿no? Se pasa de largo porque pues no quiere perder tiempo. En el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, la Biblia nos enseña que cuando una persona tocaba a otra que estaba muerta,
se volvía una persona inmunda. Luego entonces no podía dar servicio en su iglesia por lo menos 6 días. Entonces imagínense al sacerdote, no, si me acerco, ya estoy sucio, mejor me sigo, mejor me voy a trabajar a la iglesia. Entonces vemos que las exigencias rituales eran más importantes para este sacerdote que hacer caridad al prójimo. Y el templo y la liturgia contaban más para él que la vida de un hombre. ¿Vemos su mentalidad del sacerdote? ¿Vemos qué le interesa más? O sea, las cosas, podemos decir vamos a la iglesia, pero a mí me interesa más que pues esté bien puesta esta silla y la alabanza, pero si veo a alguien allá afuera, ni me le acerco, no me vaya a hacer algo, ¿eh? O a lo mejor si lo veo así, digo, no, ¿qué tal si se murió? Mejor no me vaya a decir a mí algo, me va a echar la culpa a la policía. Entonces me sigo de largo y yo como si no lo viera, ¿verdad? Así, me conviene más ponerme así con ojos ciegos a mi alrededor, al dolor del prójimo, en lugar de ayudarle. Este es el sacerdote que Jesús está observando. Vamos a ver otra persona que Jesús observa. Es un levita. Este parece ser que se acercó un poco más al herido antes de pasar de largo. A veces los bandidos usaban pues poner trampas, ¿no? A lo mejor como hoy, no hay mucha diferencia. Y así uno de ellos se hacía el herido y cuando un viajero ingenuo pasaba para ayudarlo, otros bandidos se le iban encima, o sea, nada más era como una emboscada para poder asaltarlo. Y tal vez el levita tenía la consigna de que lo primero era la seguridad. Entonces este levita pensaba, no, primero hay que estar seguro, primero hay que protegerse y no vale la pena correr riesgos para ayudar a nadie. ¿Se parecerá a nosotros? Yo sí he pensado alguna vez. Cuando yo lo leí ya estaba aquí el Señor dándome, ¿no? Pues igual, el Señor Jesús sabía lo que estaba pensando este levita y decía, no, primero yo me protejo, primero yo me aseguro y primero yo me pongo a salvo. Ya después, que Dios le bendiga, ¿verdad? Y vamos a ver una cuarta persona más que aparece en esta parábola y es el samaritano. Cuando el Señor Jesús está explicando esta parábola, lo que una audiencia espera es que cuando se hable de un samaritano se hable lo peor, ¿no? ¿Por qué? Porque para los judíos los samaritanos no eran personas nada agradables. Pero aquí el samaritano hizo una gran diferencia. Esperaba que fuera el más despiadado de todos, el samaritano. A lo mejor no era el samaritano de la raza, no pura para los judíos, ¿no? Porque los judíos no tenían trato con los samaritanos. Y sin embargo, parece que este era un viajante de comercio, el que conocía bien al mesonero. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 18, los judíos le dicen ahí al Señor Jesús, samaritano. ¿Por qué le dicen samaritano a Jesús? Lo consideraban un hereje. ¿Quién es un hereje? Aquel que no hace las cosas en una forma religiosa como los judíos esperaban. O cualquiera que te esté teniendo otras actividades que no sean las de él. Entonces la crítica era tremenda. A Jesús ya le habían dicho que era samaritano. A Jesús ya lo habían criticado. Pero aún siendo y diciéndole esto, el Señor Jesús no paró ahí. El Señor Jesús enseña que aunque se cumpla una ley, aunque nosotros no sepamos los versículos de memoria, aunque leamos nuestra Biblia todos los días, aunque oremos y aunque nos pongamos a cantar todos los días, si nuestro corazón no está dispuesto a dar amor al prójimo, solamente nos convertimos en sacerdotes y levitas ante sus ojos. No hacemos nada extraordinario y no estamos cumpliendo el amor que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestros corazones para poderle dar a nuestro prójimo. El samaritano no era un hombre conocedor de la ley, no era alguien que estuviera todo el tiempo en la iglesia, pero había algo diferente en su corazón
que se distinguía de aquellos que conocían la palabra de Dios. Y bueno, vamos a ver las características de lo que le distinguían a un samaritano, a este samaritano que está describiendo la parábola. Este hombre tenía buen crédito. A ver, ¿ya se dieron cuenta por qué? ¿Sí? El mesonero estaba dispuesto a fiarse de él, le iba a dejar al enfermo y todavía iba a cubrir los gastos excedentes. Si se rebasaban los 2 denarios eran 2 días de sueldo que le había dejado este hombre samaritano, se lo dejó al mesonero y todavía le dijo, si te falta, yo te lo voy a pagar cuando vuelva a pasar por aquí. Y el mesonero le creyó. ¿Qué quiere decir? Tenía buen crédito, sabía que iba a pagar. Es importante que en cada cosa que nosotros hagamos, demostremos que cumplimos. A lo mejor nosotros tenemos de repente necesidades y alguna vez hemos pedido prestado, pero lo más importante es que nosotros regresemos a pagar lo que estamos pidiendo, porque después, si no cumplimos, no vamos a tener buen crédito ante los demás. Y este hombre samaritano, esa era una de sus cualidades. La gente le creía, este mesonero le creía, y cuando ayudó a otra persona, le creyó, y todavía no solo se hizo cargo de la deuda que pudiera hacer, sino de cuidarlo. Otra característica fue que fue el único dispuesto a ayudar. Y puede que no fuera un hereje o puede que solo fuera una persona que no fuera un judío puro, pero lo que sí tenía este hombre era amor en su corazón. Y esa es una característica que Jesús vio que se distinguía entre todas las personas. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, el Señor ya sabe cómo estamos. Y nos podemos preguntar, ¿el amor es lo que nos distingue a nosotros de entre las personas que está viendo el Señor Jesús en este momento? Y vamos a ver otra característica también para que podamos ver por qué había tanta diferencia. Los judíos sentían mucha hostilidad con las personas samaritanas desde 800 años, todavía mucho más hacia atrás. O sea, esto no era de ahorita. Es como cuando una persona te cae mal y dices, no, pues me cae mal porque me la hizo. Me hizo quedar mal en el trabajo, habló mal de mí, le hizo daño a mi hermana, a mi papá, bueno, no sé, ¿no? Así los judíos. No estaban muy bien con los samaritanos, pero los judíos siempre pensaron que era una raza pura, un pueblo elegido por Dios. Y cuando estaba el rey Oseas en su tiempo, fue la gota que derramó el vaso, así pum. Fue el peor de los reyes. Fue un rey idólatra. Y finalmente, con este rey, Dios sacó a todos los judíos y los sacó y los llevaron a Babilonia. Samaria se llenó de personas que fueron enviadas de Babilonia y de otras naciones. Y los judíos que quedaron ahí se mezclaron, se casaron judíos con los de Babilonia, con otras razas. Como había mezcla, ya no se llevaban bien. Entonces, esos eran los samaritanos. Estos eran los samaritanos que tanto despreciaban los judíos. Y vemos también que Jesús tuvo un incidente con las personas samaritanos. En Lucas 9:54, cuando ya Jesús iba hacia Jerusalén, ya para que lo crucificaran, pasaron por Samaria y pidieron ayuda a unos samaritanos para preparar todo, pero ellos no quisieron ayudar, los samaritanos. Entonces, Jacobo y Juan le decían al Señor Jesús, ¿quieres que pidamos que caiga fuego del cielo y sean destruidos esos samaritanos como en el tiempo de Elías? Jesús se enojó porque Jesús venía a salvar y vino
a salvar a toda la humanidad, jamás a destruirla. Entonces, este es uno de los incidentes más fuertes con los que se encontraron los mismos apóstoles y Jesús. Entonces, en esta parábola vemos más identificado quién es un samaritano. Una persona que cuando un judío le pide ayuda y no se la da, quisiera que cayera fuego del cielo y en ese momento fuera desaparecido. Toda persona debe saber lo que cuesta ser un buen samaritano. Vamos a ver qué le costó. ¿Qué le costó al samaritano? ¿O qué nos costaría a nosotros para ser un buen samaritano? Dice, un hombre mostró compasión y le costó algo. ¿Qué fue eso que le costó? Si el Señor Jesús quiere que nosotros aprendamos que la historia del buen samaritano es amar a nuestro prójimo, ¿qué es lo que debemos de dar nosotros? Vamos a ver qué le costó. Dice que puso al hombre sobre su burro. ¿Qué hizo? Se paró primero, lo cargó, dio energía, fuerza física, le dio su tiempo. ¿Por qué? Lo llevó al mesón. A veces nosotros estamos tan apresurados con nuestro trabajo, con llegar temprano o cualquier otra actividad que lo que menos queremos dar para los demás es tiempo. ¿Qué más? Lo cuidó. A veces podemos decir, bueno, aquí está, pero ahí te quedas, ¿no? La atención personal que nosotros podemos dar a otra persona vale mucho. A veces, si no está enfermo, si no está caído en un camino pedregoso como se encontró a este hombre, a lo mejor te puedes encontrar a una persona en el camino que esté llorando, que diga, me está yendo mal, que diga, tengo problemas con mi esposo, con mi esposa, o tengo problemas con mi mamá, tengo problemas con mis hijos, o mi hijo está en el hospital. A lo mejor te puedes encontrar una persona a la que tú puedas ver y le puedas dar unos minutos de tu tiempo y darle una palabra de consuelo, a lo mejor tal vez una palmadita, un abrazo y decirle estamos contigo. Cuesta, ser samaritano cuesta y nosotros podemos dar de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestro cuidado, de nuestro amor, de nuestro corazón y se lo podemos dar a los demás. Y el Señor Jesús nos está diciendo qué es lo que hizo este samaritano. Le costó dinero, además de tiempo y molestia. Para muchas personas dirían, yo te ayudo, pero no me toques el dinero, ¿verdad? Porque ahí sí, no te puedo ayudar, pero con nada. Pero ¿qué tal se organiza una fiesta y todos pueden, verdad? No sé por qué. Pero cuando una persona está en dolor, y uno se acerca y le ayuda, a lo mejor aunque sean 3 pesos, no sabes tú cómo Dios se los puede multiplicar y lo puedes bendecir. Lo único que tenemos que hacer es hacer la parte que nos toca de nuestro corazón y el Señor hace lo que nosotros ni siquiera imaginamos que puede hacer con eso poquito que nosotros le damos. Sacó 2 monedas de plata y se las dio al mesonero para que el hombre pudiera quedarse allí varios días y recuperarse. Los 2 denarios eran 2 días de trabajo, eran 2 días de esfuerzo. Él sabía lo que estaba dando, pero sabía que eso era lo que necesitaba esa persona y sabía que tal vez iba a necesitar más, por eso todavía le dijo, y si te falta, yo te lo pago cuando regrese. A lo mejor era lo único que llevaba para dejarle y un poco para que él pudiera continuar su camino. Nosotros cuando pasamos en esta vida, cuando estamos en el trabajo, en nuestra casa o en algún lugar, aunque sea poco, pero gracias a Dios siempre traemos algo. Y a veces no nos damos cuenta que con lo más mínimo es una gran bendición para los demás. A lo mejor tú puedes decir, es que no tengo nada, solamente tengo comida para compartir. Y eso es lo que necesitaba precisamente la persona a la que tú estás diciendo, nada más tengo comida.
Hace rato les dijeron algo importante, no sé si se dieron cuenta. Les hablaron de 2 bendiciones. Les dijeron, están invitados a una obra de teatro. Hay 50 boletos, quien quiera puede pasar. No les preguntaron, pueden ir. No les dijeron, traen dinero, simplemente los invitaron. A lo mejor no se dieron cuenta que es una bendición y que es gratuita y está abierta para toda la iglesia. Otra bendición les dijeron, hay arroz. Si no me tengo mal conocimiento, fue más de 1 tonelada lo que Dios dio para este lugar. Todos, cuando se hizo la cuenta, dijeron que la bendición era para toda la iglesia y que cuánto comía de arroz cada persona, cada día, por cada semana y durante un año. Antes de que ustedes vinieran aquí, ya había una persona en la que Dios había puesto en su corazón qué iba a dar, cuánto iba a dar, y era en general. No están preguntando, y vienen todos los domingos, y si están en la alabanza, no se paran, nada más dijeron, está la bendición para todos. ¿Cuántos son? Y esta bendición está aquí para todos, no la dejen pasar. Está para todos, inclusive los que no vinieron hoy. ¿Sí? Dios no hace ni aparta para nadie, Dios da en abundancia para todos. Y espero que no se vayan con las manos vacías porque Dios trajo esa bendición para todos. Y vemos cómo el buen samaritano puso su tiempo, puso su esfuerzo, puso su dinero para hacer un bien a la demás gente. Y nosotros podemos preguntarnos, a lo mejor yo vi a alguien y no le ayudé. A veces en esta ciudad, cuando la gente ya está cada día más corrompida, la gente se disfraza. La gente nos hace creer que tiene necesidad. Pero ¿saben una cosa? El Señor Jesús no nos dijo, si se disfrazan, si te engañan, no nos dijo nada. Nos dijo que seamos como los buenos samaritanos. El Señor Jesús conoce el corazón de aquel que aparentemente trata de engañarnos. A nosotros no nos engaña, porque nosotros cumplimos delante de Dios. Los engañados son ellos, porque Dios ve en su corazón qué están haciendo. Entonces, cada uno puede tomar hoy una decisión. Sabemos que ser buenos samaritanos nos cuesta, pero también podemos pedirle a Dios dirección de su Espíritu Santo para que la gente también no abuse de aquel que es buen samaritano. Dios nos protege a pesar de aquel que quiera hacer daño a otra, a pesar de aquel que esté maquinando qué hacer, ¿verdad? Aún así, y no se dan cuenta que tenemos un Dios todopoderoso, que aunque aparentemente la gente hace daño, Dios nos protege. Y bueno, ¿qué era lo que aportó la otra persona? La persona que está recibiendo la ayuda. Este hombre, primero que nada, dice que era judío. Este hombre judío se dejó ayudar por una persona a la cual detestaba. En su corazón, en el momento de más necesidad, ¿saben qué sale? Cuando uno está en apuros. Y en este hombre que casi estaba muerto, ante toda su necesidad y su dolor salió humildad. Y cuando nosotros estamos en apuros y necesitamos de Dios y le buscamos y nos arrodillamos y le cantamos, lo que sale de nuestro corazón es humildad. Eso es lo que le agrada a Dios. Este hombre, con toda su jactancia, con toda su manera de pensar, con toda su manera como despreciaba a aquel samaritano, de su corazón salió humildad, porque no había otro recurso, no tenía fuerzas, no tenía ya ni salud, casi estaba muerto. Pero se dio cuenta que aquel al que más odiaba, ese hombre, fue el que se acercó y le ayudó. Y no sé si en la vida a alguno de ustedes les haya ayudado una persona
la que menos se imaginaban, la que decían, me cae mal, y que en los momentos de que más se preocupan, esa es la que se acerca y les ayuda. No sé si les ha pasado, a mí sí. Y se siente feo por dentro porque dices, ay, yo ni le hablaba, ay, yo pensaba mal. Y mira, resultó ser bien buena gente, ¿verdad? A veces nosotros clasificamos a las personas, pero no nos debemos dejar llevarnos por su apariencia, porque hay personas que aparentan ser muy buenas o buenas y cuando sucede la tragedia ni siquiera se paran y son las que se pasan de largo, como lo hicieron el sacerdote y el levita. Y aquellas que nosotros clasificábamos de muy malas o mala onda, esta es la gente que se acerca y nos da un vaso de agua o nos pregunta cómo estás o en qué te ayudo. Vemos dos personas diferentes ante circunstancias diferentes, pero aún dentro de todo, el Señor Jesús nos enseña que nosotros, siendo hijos de Dios, pensando que nada más nosotros tenemos la salvación, podemos ser ayudados por aquellos que ni siquiera se han acercado a Dios, demostrándonos un corazón bueno. Toda persona debe saber que Dios enseña un amor que muestra su bondad en la práctica. ¿Para qué es toda esta parábola? La parábola tiene que ver principalmente con nosotros. Y cuando Jesús dijo, anda entonces y haz tú lo mismo, estaba diciéndonos a todos nosotros que nosotros lo hagamos. Y tiene que ver con el amor y no con la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ver con lo que hay en nuestro corazón y no con todos los versículos y con la manera que nosotros nos sepamos la Biblia. Tiene que ver más con la práctica, el hacer las cosas. Y los que viven por la ley como el sacerdote y el levita pueden ser muy fríos. Así se portaron. Se sabían la ley de memoria, toda la liturgia en la iglesia, pero su corazón estaba bien frío. Decir que todos sean así. Y los que son receptivos al Espíritu Santo pueden decir también, es que si no tiene el Espíritu Santo, pues entonces tampoco. O sea, no, es cuestión de amor en el corazón. Y esta parábola que Jesús nos dio una lección de bondad práctica. Esta bondad la necesitamos todos. Y es una cuestión de que nosotros, cuando salgamos de aquí o estando aquí en la iglesia, lo pongamos en la práctica. En esta semana te vas a encontrar gente que va a parecer como este judío lastimado. No sé cómo lo vayas a ver. No precisamente tiene que ser una persona que esté asaltada y casi medio muerta en la calle, pero a lo mejor espiritualmente sí. Y cuando la veas, tú puedes decidir actuar como el buen samaritano. Y te puedes acercar y le puedes dar palabra de Dios, le puedes dar palabra de consuelo. A lo mejor va a necesitar comida, a lo mejor va a necesitar que tú des algo de lo mucho que Dios te ha dado. A lo mejor pueden ser 2 días de sueldo, a lo mejor 1 día, pero puedes bendecir a alguien. Y si esa persona a la cual tú bendices no te puede regresar esa ayuda o ese favor, todavía mejor. No hay mucha diferencia, ¿verdad? En que salgamos de aquí y vayamos al trabajo, siempre va a haber alguien, siempre, en el trabajo, en la calle o en cualquier lugar. ¿Qué fue lo que hizo el samaritano? Se acercó y aceptó la molestia. Fue hasta donde estaba el judío y mostró compasión. Y nosotros, esta semana, podemos nosotros aceptar la molestia y decir, hoy voy a dar de mi tiempo. Es cierto, vamos a cumplir con nuestras actividades, pero me voy a acercar a alguien.
y podemos estar alertas, podemos orar y pedir a Dios que nos permita ser buenos samaritanos, que nos permita ser sensibles a la necesidad de la gente, que nos permita ser sensibles cuando alguien esté triste o en alguna necesidad. Nos acercamos, oír, porque bueno, podemos decir es que está en aquel rincón, pero quiero ayudarle, pero no me quiero mover de mi lugar. Cuesta acercarse, cuesta tiempo y cuesta dar algo de lo que Dios nos ha dado. Nosotros podemos hacerlo. El Señor Jesús ya nos enseñó y cómo. Este hombre se quedó pasmado con la respuesta cuando el Señor Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Sí, porque ni siquiera le dijo samaritano. Vamos a ver en el versículo. ¿Dónde está? En el versículo 37 él dijo, el que usó de misericordia con él, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Este hombre, conocedor de la ley, vean cómo dijo, el que usó de misericordia con él, ni siquiera le dijo por su nombre, o el samaritano, o sea, tanto era su desprecio que dice, el que fue. Pero el Señor Jesús le enseñó que como ese hombre al cual despreciaba, como ese hombre al cual él no se le quiso acercar, al cual criticaba, como ese hombre, el Señor Jesús quería que se comportara y que a su prójimo lo atendiera y lo ayudara. Vamos a ponernos de pie. El Señor Jesús nos mostró cómo personas sorprendentes pueden salir de la nada y pueden ayudar. Y las personas que pensamos que son malas nos pueden ayudar. La diferencia es el corazón. Las apariencias hay muchas, pero los hechos dicen más que 1000 palabras. Y el Señor Jesús nos enseña con la parábola del buen samaritano que nosotros vayamos y hagamos lo bueno y que dejemos a un lado la religiosidad, que dejemos a un lado las costumbres, que si hay alguien que te cae mal o nos cae mal, o si tenemos algunos privilegios por gente o por alguna razón, alguna actitud hacia una persona que tenga desviaciones sexuales o nos molesta algunas personas por su situación económica, que no hagamos excepciones. Podemos tener miles de oportunidades de agradar a Dios, y no para que los demás lo vean, sino porque Dios nos enseña a nosotros que debemos de ser esos buenos samaritanos, de corazón bueno, que ame al prójimo y le ayude. Y en esta semana podemos empezar, ¿verdad? Vamos a orar. Cada quien conoce a aquella persona que le caía mal. Cada quien conoce a una persona que a lo mejor, a pesar de que te caía mal, llegó y te hizo el bien. Y estábamos nosotros como aquel judío del camino, ¿verdad? Destrozados, lastimados, y llegó aquel que me caía mal y me hizo bien. También podemos pensar en aquellos que han necesitado de nosotros y que no nos acercamos porque no quisimos caminar unos cuantos pasos más para acercarnos y bendecirlo. Y vamos a pedirle perdón a Dios por aquello que pudiendo nosotros hacer lo bueno, sabiendo hacer lo bueno, no lo hicimos. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Te damos gracias porque tú nos amas, Señor, y hasta aquí hemos llegado gracias a ti, Señor. Te damos gracias porque tú nos das cada día, Señor, bendiciones, nos proteges, Señor, nos levantas, Señor. Nos permites tener salud, vida, Señor. Pero también nosotros, cuando hemos tenido la oportunidad de ayudar, Señor, no lo hemos hecho. Te pedimos, Señor, que nos perdones, Señor. Tú conoces, Señor, nos conoces a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Tú conoces, Señor, el tiempo que pudiendo nosotros hacer lo bueno, no lo hicimos, Señor.
Al contrario, a lo mejor hicimos lo que el sacerdote, nos pasamos de largo y no quisimos ver porque teníamos otras preocupaciones o otras actividades. Pero te ruego, Señor, que nos hagas sensibles a ti, Señor, que pongas, Señor, amor en nuestro corazón, Señor, y ponernos, Señor, alertas cuando veamos la necesidad, Señor. Que no nos tenga que decir la gente, ayuda, porque tú nos enseñaste ya cómo nosotros podemos acercarnos y ayudar. Ayúdanos, Señor. Tú diste una instrucción muy fuerte y firme. Ve tú también y haz lo mismo. Ayúdanos, Señor, a hacer lo mismo, Señor, a ir nosotros también a los necesitados, a que en cada oportunidad, Señor, y por cada circunstancia, Señor, cada vez que nosotros te obedezcamos, tu nombre sea glorificado. Te damos las gracias, Señor, por aquellos que se acercaron a nosotros cuando hemos andado en el camino, Señor, con mucho dolor, casi muertos, Señor, con ganas de no vivir, tal vez, Señor, destrozados, a lo mejor lastimados por otras personas. Y tú mandaste a un buen samaritano, Señor, el cual nos levantó. Ni siquiera sabíamos que era, venía de ti, Señor. Gracias por esa persona, Señor, que tú pusiste en el camino para que nos escuchara, Señor. Gracias, Señor, por esa persona que nos ayudó a levantarnos, Señor, que puso de su esfuerzo, que dio de su dinero, que dio de su tiempo, que dio de sus palabras, Señor, que todavía estuvo al pendiente de nosotros para que fuéramos levantados, Señor, para que hoy estuviéramos aquí sanos, Señor, para que hoy siguiéramos, Señor, escuchando tu palabra, para que continuáramos, Señor, viviendo y viviendo agradecidos, Señor, porque tú, Señor, pusiste un buen samaritano en nuestro camino. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros cada día de nuestra vida y que esta parábola no se nos olvide, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Vamos a cantar unas alabanzas de agradecimiento y adoración. Y a tu prójimo, no se te olvide, a tu prójimo también, como a ti mismo. Vamos a decirle a Cristo cuánto le amamos.